Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás. No es el final. Hoy es jueves 22 de octubre del 2020. Transmitimos desde la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, Colombia. Pues realmente tenemos invitados de todos lados. Pero bueno, llegamos con nuestro segmento Las 7 esferas, gobierno civil bíblico. Este segmento lo presenta el doctor Ricardo Molina. Dejemos que sea él quien nos presente sus invitados. Doctor Ricardo Molina, bienvenido. Muchas gracias, Jorge, por la oportunidad de continuar aquí en nuestro programa de los martes y de los jueves acerca de gobierno civil bíblico, que es una de las esferas de la sociedad. Y en este espacio, pues estamos tratando de entender que hay una forma de gobierno propuesta por Dios para una persona, para una familia y para una nación, y que esa forma de gobierno pues es la República Cristiana Constitucional Federal, y que si se aplica ese sistema de gobierno, pues las cosas pueden cambiar para bien dentro de la sociedad, y que pues nuestros países latinoamericanos y nuestra querida Colombia pues está en la dificultad que está porque no aplica el sistema de gobierno de Dios. Y por el contrario, lo que estamos haciendo es como empoderando cada vez más al gobierno, a lo que llamamos estatismo. Y cuando se empodera el gobierno, pues se pierden las libertades fundamentales. En esta tarde tenemos una invitada especial del equipo del doctor Carlos Eduardo Acosta, representante a la Cámara por Colombia Justa Libres. Y pues tenemos a Tatiana, quien es psicóloga, es madre de familia, es decir, tiene hijos, y es una persona que está muy envuelta en todos los asuntos que tienen que ver con el Congreso y todo lo que está pasando con estas propuestas de ley que están afectando la sociedad. Que la ley el proyecto de ley que se quiere plasmar como ley de la República, en donde se prohíbe pues totalmente el castigo físico de los padres a los hijos. Tatiana pues sabe bastante de esto, pero ella es psicóloga, mamá, y estaremos hablando un poco acerca de esto y otras cositas que tienen que ver con el asunto de la familia y las situaciones legales. Bienvenida, Tatiana. Gracias, pastor. Qué privilegio estar en este espacio. Creo que muchos son los padres, la ciudadanía en general la que está interesada en este tema, pues porque realmente cubre algo esencial en nuestra sociedad y es la familia. Toca directamente el punto neurálgico eh, que constituye cualquier sociedad en general, que es la familia. Entonces, le agradezco mucho, pastor, por este espacio, por darle la oportunidad a este equipo, bueno, el representante de Carlos Eduardo Acosta, que debo decir que ha sido abanderado de defender este tema de forma fuerte y persistente y firme, porque sabemos la importancia que para Dios tiene el cuidado y el resguardo de la familia. Entonces, gracias también por este espacio que creo que es para personas temerosas de Dios, así me considero, y bueno, que sea una oportunidad para animar a los padres a conocer este tema legislativo y también para que entiendan que hay un gobierno superior que tenemos que defender con conocimiento, con verdad y con la firme causa de que el Señor está respaldando toda nuestra labor, porque no es en vano defender las cosas que Dios defiende. Gracias, pastor. Muy, muy bien. Y hoy pues ya conocedores, porque los que nos siguen, los oyentes que nos siguen y los que nos Sí. verán en un futuro, pues tienen el entendimiento que de esta ley 320, y le hemos venido siguiendo cuando apenas estaba en la Cámara, ahora que está en el Senado y ahora que está en peligro de ser pues legalizada como ley de la República. Estamos orando, Tatiana, juntamente contigo, con mucha gente,
para que esta ley, pues este proyecto se caiga y se archive. No que se modifique ni nada, que se caiga esto, se archive y se deje a la familia en paz. En el 2016 salió un lema que tú lo conoces: con mis hijos no No se metan. te metas, con mis hijos no te metas. Y ese eslogan salió para decirle al gobierno, gobierno, con mis hijos no te metas. A ver, Tatiana, tú que eres mamá, ¿por qué nosotros los padres, por qué los padres de familia que nos oyen, que nos ven, que nos van a ver, por qué ellos tienen que seguir levantando la voz al gobierno con respecto a esta ley y decirles: mire gobierno, otra vez, con mis hijos no te metas? Pastor, muy importante esa pregunta que usted me hace porque tenemos una garantía constitucional que como padres debemos defender. De aceptar un proyecto como este, que ya va por su cuarto debate, que ustedes ya bien conocen porque han seguido este proceso, de ser aprobado, perdemos esa garantía. Ahora, equiparar eh, eh, este ejercicio de reprensión, de instrucción con castigo es totalmente contrario a la labor que como padres tenemos que ejercer. Un tema como la crianza positiva, que es el que quiere instaurar este proyecto de ley, que es un esquema de adoctrinamiento realmente gubernamental, es totalmente equivocado a la libertad que como padres tenemos para criar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones. Ahora, convicciones firmes de la palabra, que sabemos que los que somos temerosos de Dios, cuando lo ejercemos no es para destrucción de nuestros hijos, no es para acabarle su personalidad, sus deseos, no, sino para guiarlos a un mundo del que esperamos que sean gobernantes. Es decir, nosotros estamos preparando a nuestros hijos para gobernar y quien gobierna no es aquel que hace las cosas a su manera, sino el que sabe someterse. Y cuando nosotros ejercemos autoridad sobre nuestros hijos a través de la crianza, lo hacemos precisamente para que se sometan a toda buena autoridad porque conviene a los hijos ser sometidos y conviene a los padres también. Nos conviene criar a nuestros hijos según nuestras convicciones. No podemos permitir que este proyecto se vuelva ley. Esto es con oración, con batalla y con preparación jurídica y legislativa, conviene decir, sino que también como padres tenemos que estar conscientes que no es menor cosa que nosotros sepamos que hay un derecho constitucional que nos cobija a nosotros los padres. Y de cederlo al Estado estaríamos perdiendo esta gran batalla que hemos logrado, porque como decía el pastor, esta familia es algo que constituyó el mismo Señor, que no es poca cosa, es lo único que forma la sociedad. Entonces, sí es muy importante que el gobierno desenmascare realmente, o que nuestro ejercicio sea desenmascarar todas estas cosas que están detrás, porque lo único que viene escondido, en tiniebla y de forma oscura es quitarle la autonomía a los padres. Y eso es muy, muy peligroso. Entonces, en tu experiencia, pues como mamá, porque Sí. pues eres educadora, disciplinas, corriges, nosotros sabemos que un padre en ningún momento va a querer maltratar, abusar a su hijo. Entonces, de tu experiencia como madre y de acuerdo a esta ley que está ahí, que este proyecto de ley que quiere hacerse vigente, si llega a ocurrir eso, ¿qué va a pasar contigo como madre en cuanto a la disciplina, el castigo físico con los hijos? Imagínese, puede ser que mi hijo me denuncie por haberle quitado el celular, porque eso puede ser considerado por maltrato y entonces estar yo sometida a un rigor judicial que me diga a mí que no puedo hacer, que no puedo quitarle a mi hijo el celular porque le maltraté, le coarté su personalidad y su derecho a la libre elección. Esto es muy peligroso porque a la larga, cuando nosotros hacemos el ejercicio de crianza, como madre que soy, como mujer temerosa de Dios, muchas veces nos hemos equivocado, por cierto, claro que sí, pero precisamente es en la familia donde uno está afilándose uno al otro. Y qué bueno que un padre dice la palabra de Dios, que dice que los hijos tienen que volverse a los padres, pero los padres a los hijos. Es decir, los hijos no son enemigos, ni los padres somos enemigos de los hijos. Estamos afilándonos unos a otros, ¿para qué? Para ganar
siervos del Señor. Qué lindo es cuando un padre se equivoca y pide perdón, ¿verdad? Porque también debo decir que ha sido también por desconocimiento de la Biblia, de, no sé, excusas que hemos usado de la vara como un instrumento para burla y destrucción. El uso de la vara también está establecido en la palabra. Y eso, ¿a qué nos lleva el uso de la vara? Tiene que ser a que nuestros hijos reconozcan su error, reconozcan su pecado. Pero nunca será a través del maltrato y la violencia, ¿verdad? La vara es un tema de instrucción. La vara, es decir, corregir a nuestros hijos requiere tiempo. Por eso se necesitan padres y madres que estén volcados a sus hijos, que vuelvan a sus hijos de forma que sea el amor el amor el que los motive a instruirlos a ellos de la forma más adecuada, instruyendo que no, corrigiendo y enseñando cómo hacer, porque esa es la otra. Decimos, no, esto no se hace así y bueno, hacemos uso de muchas veces de violencia equivocada, pero no les enseñamos cómo hacer. Doy un ejemplo. Tenemos a un niño, un hijo que, no sé, precozmente está detrás de una niña, le encanta y decimos, hijo, esto no es así, ¿no? Esto, hay un tiempo para todo. Pero antes de instruirle y decirle, mire, la lección correcta está en la palabra de Dios, porque es que la Biblia es la mejor fuente de sabiduría incluso para la lección de pareja. Pero entonces antes de enseñarle le decimos, usted no ve a esa niña más, y entonces más bien usamos violencia, golpes, demás, lo alejamos, incluso hay padres que cambian de ciudad pensando que su hijo así va a alejarse del malo de esta chica, y así no es, porque eso no sería la vara de la instrucción, eso sería realmente incluso motivar más a la rebelión. Entonces, si hacemos buen uso de la instrucción de la vara, estoy segura, si seguimos la palabra de Dios, estoy segura que el Señor va a respaldar a nuestros hijos y a guiar a nuestros hijos y a la familia en general al modelo que el Señor quiere, porque es que finalmente toda la historia de la iglesia y de nuestra fe es un modelo de familia. El Señor creó una familia de la nada y guió a la familia con la instrucción divina que es la Torá y la palabra completa, porque tenemos hoy un registro maravilloso de la palabra, y en ella nos mostró el modelo perfecto para guiar a nuestra familia. Entonces, no es a través de la ley del silencio, del castigo indiscriminado, de la violencia, sino a través de una instrucción permanente, guiada, donde se corrige lo malo, pero también se enseña cómo hacer las cosas. Entonces, si yo antes de alejar a mi hijo de esta chica, cambiarme de ciudad y darle golpes, yo debo enseñarle a mi hijo a elegir bien conforme a la palabra. Mira, hijo, la mujer de Dios es así, así, así. Si tomamos el libro de Proverbios como un método de instrucción a nuestros hijos, creo que ganaríamos mucho más que incluso tomar a golpes a un hijo. Entonces, sí es cierto que falta, además de instrucción para la iglesia y los madres y la madre y el padre sobre cómo ejercer el derecho de criar a nuestros hijos, pero el abuso del derecho no niega el derecho, es decir, se ha hecho mal, muchas veces se ha hecho mal, pero eso no niega que tenemos esa autonomía y esa libertad y esa decisión y esa bendita responsabilidad divina de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios y en los correctos pasos. Esto es muy importante. Pues me da mucha alegría escuchar gente joven como tú pensando de esa forma, pensando correctamente. Una mujer joven, casada, con hijos, pensando correctamente. A veces mucha gente piensa que los que piensan así como tú son los viejitos. Ah, que son los viejitos porque tienen No, la gloria es ideas, para Dios. sí, tienen Sí. las ideas así del siglo pasado y no son modernos y entonces pues el nuevo concepto de familia, las ideas de la psicología moderna, de la educación de los hijos es otra. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de eso porque tú eres psicóloga, yo también. Entonces, vamos a hablar más adelantico sobre cómo afectaría psicológicamente si esta ley, si este proyecto se convierte en ley. Pero antes de eso, me preocupa algo que tú dijiste también que es muy importante. Si este proyecto de ley se hace ley de la República, entonces un niño, mira, un niño que sepa
que le enseñen en el colegio, no sé dónde, y la ley que la sepa. Si el papá o la mamá llegan a hacer cualquier acción que él considere violenta, y lo que tú estás exponiendo, por ejemplo, ya para un jovencito que tiene que ver con la novia o el celular, o que se vaya a dormir 10 de la noche y hay que irse a dormir, y si no se va a dormir le apago el televisor, y si no se duerme le quito el celular, y entonces el niño considera que esto es violencia. Entonces el niño va a llamar a una entidad gubernamental para para decir que ha sido abusado por su padre, por su madre, y entonces esto va a traer una catástrofe, porque el hijo en su rebeldía va a llamar la ley, cualquiera que sea la ley, y acusa a su papá y su mamá. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto de esto? Este es no solamente el conflicto entre padre y madre que suscitaría este tema, sino también póngase a pensar usted un policía que llegue y se ponga, él que no es psicólogo, establecer si es violencia, si no, si es maltrato, si fue castigo indiscriminado, si, cómo evalúo y cómo judicializo esto. Entonces, el daño a la familia es devastador, devastador. Yo sé que nuestros hijos son nuestros mayores jueces. Es más, quienes más nos conocen son nuestros hijos. Y quienes son los sabios son aquellos que entienden que nuestros hijos nos enseñan. Finalmente, creo que la mayor bendición de ser padre es que aprendemos. Nuestros hijos nos enseñan y estamos en una carrera maravillosa de aprendizaje, de construcción y de ganancia, porque tener hogar es tener ganancia. Si yo permito que, además de que ese juicio que tengan mis hijos permanente me resulten a mí un castigo jurídico, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que dándole autoridad a un ente que no conoce mi familia, ¿sí? Estoy dándole derechos a la corte, a los gobiernos para ejercer el gobierno sobre mis hijos. Un gobierno que fue directamente entregado a los padres. Pastor, usted que también es psicólogo sabe que nosotros hemos visto demasiadas y bueno, parte de nuestra formación es ver demasiadas líneas de crianza, de formación y de estructura del hogar. El concepto de nueva familia es un tema totalmente ideológico y separado de la verdad bíblica, constitucional y real, porque no hace falta hacer un PhD en psicología leer muchos estudios para entender que familia es hombre, mujer, y de ahí nacen un hombre, una mujer, sea cualquiera del género, y allí se forma hogar. Entonces, si vemos que la sabiduría grita por las calles, como dice la palabra de Dios, si ya vemos que toda la naturaleza misma nos cuenta un diseño divino, entonces, ¿para qué entregar este diseño a una ideología que nada trae bien? Realmente el peligro es muy alto, muy alto. Ya de por sí estamos luchando con una generación rebelde, una generación que pone su puño contra la autoridad. Miren nomás las protestas sociales que hay hoy día. Imagínense qué resultaría si ya ni aún los padres le pueden poner un límite a sus hijos. La vida segura es la vida que está llena de límites, límites que tenemos que nosotros imponer como padres, límites que podemos tener la seguridad que están establecidos en la palabra de Dios. Siempre hay que establecer límites. Y uno en este ejercicio de padre, usted sabe, pastor, que uno está siempre como le digo yo, como un tire y afloje. Uno suelta un poquito, da un poquito de libertad y vuelve y ajusta. Porque esta es la mejor forma de entender si nuestro hijo está entendiendo la ley, porque la ley se debe cumplir porque se sabe que es ganancia. ¿Sí? Pero mientras esto se aprende, hay que ir haciendo este ejercicio de suelto y recojo, suelto y recojo. Y si nuestros hijos entienden que es por amor y entienden que es porque hay una integración en la familia, porque es un diseño de Dios, ellos van a recibir la instrucción. Tengo 2 hijas, mis hijas ya están grandecitas, y yo me he dado cuenta que las veces que me he equivocado, y porque me he equivocado muchas veces, eh,
cuando me equivocaba, pero ellos saben que luego mi motivación fuera porque las amo, ellos dicen, bueno, como que entienden, o sea, finalmente, sí, mami, yo te entiendo, tú no te diste cuenta de esto y otro, y eso es bonito, eso es lo bonito del hogar, pero nunca será factible que un hijo pueda acusar a sus padres por el solo hecho de que los aman. Dice la palabra de Dios que el que ama a su hijo desde temprano le corrige. Es más, la palabra de Dios habla de que más vale reprensión manifiesta que amor oculto. ¿De qué sirve? Que a mí me amen y nunca me digan que algo está mal o bien. No, es más, una vez se pensaría que el que me dice que todo está mal, 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 hasta me quiere, porque finalmente está pendiente de mí, cosa equivocada, por cierto. Pero si yo tampoco como padre puedo decir algo bueno hacia mis hijos o puedo corregirle porque puede ser mal visto, entonces, ¿qué estoy perdiendo? Mi hijo, pero además estoy haciendo que este juez me castigue como madre y además de eso estoy haciendo que como padres empecemos a generar a hacer de esta generación una generación aún más rebelde, más autócrata y mucho más distante de las cosas de Dios. Quien no conoce a su autoridad desde temprano, quien no respeta a su hermano, quien no ama a su hermano y no tiene sus límites claros, nunca va a amar a Dios, porque nunca va a someterse a la autoridad divina. ¿Sí? Entonces, como padres Entonces, somos el modelo, Señor. entonces, Tatiana, finalmente, con este proyecto de ley, el que pierde definitivamente la familia. O sea, es un proyecto de ley supuestamente para proteger los derechos de la familia, en este caso supuestamente de los niños, pero al final es todo lo contrario, perjudica la relación entre padre e hijos y si llega a ocurrir alguna demanda o cualquier cosa, entonces esto lo que hace es separar a, a los padres de los hijos, porque lo primero, como tú dijiste, van a investigar, ¿no? A ver si verdad el papá abusó, cómo abusó, hasta dónde llegó, todo este cuento. Y en este proceso, pues tienen que separar al hijo de los padres, mientras a ver si realmente es verdad o no es verdad. Y entonces ahí entra en la separación, los hijos se van, quién sabe para dónde los lleven, en primera instancia los llevarán al bienestar familiar, ¿no? A que los cuide quién sabe quién, o en su defecto los pueden llevar donde otra familia provisional que no es papá ni mamá, desconocidos completamente. Entonces ahí yo quiero que entremos un poquito, Tatiana, a hablar antes de desafiar a los padres que nos ven, eh, hablar del daño que psicológicamente ocurre en la vida de los niños. Porque como está sabido, cuando los hijos ven que sus padres sufren, cuando los hijos ven que sus padres se separan, se divorcian en este caso, se van por X o Y motivo, y ellos no están cerca de sus padres, no solamente sufre papá y mamá, sino que los hijos sufren en una potencia mayor, pero son niños y no pueden expresarlo en su forma, pero internamente están llevando consigo un gran dolor, que supuestamente los congresistas quieren quitarle el dolor que no sufren los niños, pero lo que están haciendo es potencializarlo. Hablemos un poquito de eso, de lo que ocurre en la vida de los niños cuando son separados de papá y mamá. Sí, mire que este proyecto es muy curioso, pues claro, está prohibiendo el uso de violencia. ¿Por qué? Porque genera un trato cruel, humillante y degradante. Esos son los términos que refiere este proyecto. Pero mire, Sí. no hay nada más cruel, humillante y degradante que la segregación de la familia. El representante siempre lo dice muy bien. Finalmente el proyecto, aunque suena muy bonito, eh, tiene un grave problema y es que trae mucha confusión. Y un hogar o un niño segregado, confundido, sin entender sus propios roles, si no conoce sus límites, crea igual de trato degradante y cruel que cualquier palmada que nosotros podamos entender. Entonces, em,
En términos de desarrollo infantil, usted sabe, pastor, y toda la audiencia, que el desarrollo infantil es un tema que se ha debatido y se ha discutido. Es decir, a todos nos interesa que los niños se desarrollen plenamente, que haya confianza mutua, fíjese, que se disminuyan los distanciamientos. Incluso mire que ahorita con este tema del confinamiento, eso ha sido un tema, digamos, yo creo que para muchos de aprovechamiento. Porque ha sido una condición donde hemos tenido que estar pues juntos pues en todo este tiempo, pero también ha sido un momento de aprovechar como de ver este desarrollo y ese crecimiento permanente con nuestros hijos. Los niños que crecen junto a sus padres, que saben que se establecen límites y que tienen más probabilidad de ser exitosos en todo. Es decir, el desarrollo infantil no solamente incluye como que yo, ay, no, mi papá me pegó y estoy triste. No, mire, el desarrollo también incluye el tema físico, la capacidad cognitiva, se evitan enfermedades. Cuando uno sabe que su papá está ahí permanentemente, hay temor y el temor es bueno. El temor es bueno. El temor al castigo también trae cosas buenas a los hijos. ¿Por qué? Porque saben que hay alguien de autoridad, saben que hay que considerar. Y entonces, sí, el desarrollo infantil se ve mucho más beneficiado siempre, cada vez que los padres ejercemos nuestra labor con amor, con constancia, porque hay que ser coherentes. Eh, una labor donde el padre está como valorando a sus hijos como algo realmente digno, porque nuestros hijos son un regalo. Así hay que verlo. Y el regalo usted lo cuida, lo limpia, el regalo suyo usted, si sabe que tiene que devolvérselo a Dios porque eso es nuestro meta, ¿no? Nosotros que creemos en Dios sabemos que no nos pertenecen, le pertenecen a Él. Entonces, si a mí me dan un regalo para ponerlo más brilloso, ¿qué hago? Yo le pongo esmero. Y en ese esmero es donde mejor nuestros hijos pueden desarrollarse cognitiva, física, mentalmente y espiritualmente. Creo que es muy importante que entendamos que hay un tema espiritual que debemos desconocer. No castigamos a nuestros hijos simplemente para hacerlos caer en razón, sino para que realmente encuentren en Dios, en la palabra, la única guía y la única fuente de vida. Creo que el hijo sabio y que nosotros queremos ser también nosotros como padres, es aquel que tiene una única senda, un único camino. Y si somos consistentes en nuestra corrección, en nuestra disciplina y en nuestra instrucción a nuestros hijos, la mejor de las coherencias hará que nuestros hijos se desarrollen de la mejor manera. Nada hay más permanente y seguro y vivo que la palabra de Dios, porque ella es la que permanece para siempre. Hay métodos de crianza, muchos. Este en particular que quiere instaurar el gobierno es crianza positiva. Suena muy lindo, ¿cierto? Suena muy lindo. Pero no conviene un adoctrinamiento estatal. ¿Por qué? Porque a veces no siempre se puede hablar positivo a los hijos, ¿no? Hay que decirles no, hay que decirles, eh, espérate. Incluso hay que decirles no sé. Pero ese es parte del ejercicio que como padres necesitamos hacer en nuestros hijos. Degradante, humillante y cruel es ignorar a nuestros hijos. Degradante, denigrante y cruel es dejarlos hacer lo que ellos quieran. Eso es totalmente degradante y cruel. Entonces, si queremos un desarrollo armonioso, feliz en nuestros hijos, hagamos como dice la palabra de Dios, firme, limitado, coherente, permanente y lleno de la palabra de Dios. Qué peligro, Tatiana, esa idea de la crianza positiva, ¿no? Como si los padres no tuvieran el entendimiento que todo lo que hacen para los hijos es positivo. Y el gobierno, pues ahora quiere decir y enseñarnos cuál es la famosa crianza positiva. Bueno, detrás de este proyecto de ley tan peligroso, que yo no sé si tú sabes cuándo va a estar otra vez van a votar, porque le falta un debate, ¿no? Sí, sí, Eh, ya va para cuarto debate en ajá. Senado, sí, señor. Detrás de este proyecto, pues hay unas mentes, unos personajes. Ujú.
creo que es el representante a la Cámara, creo que es Harris, uno de Sí, señor. ellos, Sí. que, ¿quién más es? ¿Tú sabes los nombres de los que están ahí detrás de este proyecto Sí, que lo han el representante Julián Peinado y el señor Harry, peinado? uno es el ponente y otro es el que estructuró el proyecto, el que lo presentó. Y ahora A él se han tenemos, sumado muchos otros, pero básicamente son ellos dos. y en el Senado ahora tenemos la famosa Paloma, ¿no? Paloma, Paloma Valencia adoptado, ella fue la que hizo recientemente una audiencia pública, ¿no? Escuchando todas digamos, las propuestas. Es que es chistoso, uno ve el título y realmente el título suena muy bonito. ¿Quién no quiere que por favor se acabe el abuso, ¿no? Y el maltrato. Pero digamos que las peros que hay que el representante ha querido desenmascarar son aquellas que van en artículo por artículo, ¿no? Porque por eso digo, hay muchas cosas que el título dice bien, pero al momento de ingresar en el proyecto ya uno se da cuenta que la cosa no es tal como Sí, sí, únicamente sí. prohibir un castigo, sino ya entrar en otros ámbitos. Bueno, yo te quiero decir que, por lo menos yo, sí he sido estudioso de este proyecto de ley, artículo por artículo. No solamente este, sino el pasado también, de el 2025 que se nos coló ahí, y que es ley de la República. Lo he estudiado, analizado. Aquí en Santander tenemos un grupo de personas que nos reunimos a orar, por supuesto, y a mirar el peligro de estos proyectos de ley y los que vienen. Pero bueno, entonces la libertad de la familia, el gobierno quiere quitar a través de esta ley, es como, esta ley 320 es como la estocada, como final. Ya ustedes padres no pueden hacer, no pueden ni siquiera tocar a sus hijos. Y si los tocan y alguien se da cuenta, un vecino, porque no solamente es un niño, ¿no, Tatiana? Sino un vecino que llegue a ver y considere, el vecino considere que este papá está siendo violento con su hijo porque lo lleva de la mano, jalándolo para la casa porque quiere estar en la calle todo el tiempo, y el vecino dice, ese papá está violentando a este niño, hay una ley nueva, llamar, corre, llama, bueno, qué peligro eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Tatiana? Tenemos tiempo para seguir luchando a ver si podemos hacer presión para que esta ley, este proyecto caiga. Tú que estás metida ahí en el Congreso tiempo completo, ilumínanos a todos los colombianos, los santanderianos, a todos los que nos ven en todo el país. ¿Qué cositas podemos hacer para aportar, para presionar para que esto no se lleve a una ley de la República? Pastor, ¿qué le digo? Bueno, lo primero referente al tema de que es un tema final con los padres, yo no, mire, le voy a decir una cosita. Lo chistoso es que cuando se plantea el proyecto, ellos dicen que no, que como no hay sanción, no es sancionatorio, sino es un proyecto de ley como educativo. Es decir, en ellos lo que dicen es que no va a haber sanciones. Yo creo que es un proyecto que abre una puerta muy sutil a que más adelante esto sí se dé. Entonces, por esa razón, muchas personas dicen, no, pero eso no es tan grave, estamos enseñando a la gente a criar a sus hijos. Fíjese que allí está el peligro. Primero, en la confusión que está de términos, y segundo, en que se abre una puerta para que más adelante esto que usted menciona sí se dé de forma crítica. Entonces, ¿qué hacer? Primero, no queremos que pase, y esto nos toca a través de una lucha con argumentos. Eh, Pido aquí, a los aquí presentes, pastores, familia, hermanos, mucha oración para que nosotros como equipo y el representante que está siempre enfrente de todo esto pueda defender y ahora bueno, en el Senado, ¿no? Pues porque eso también es un espacio, digamos, una célula diferente, pero que tenemos una misma motivación, y es invitar a que primero con oración logremos romper esos argumentos equivocados. Es decir, necesitamos que haya una misma confusión Perdón dentro que te de interrumpa, pero esta eso me iniciativa. parece, Señor, ajá, señor. perdón que te interrumpa, pero me parece
Me parece muy importante lo que dices de la parte de oración. Me parece que pues esto se mueve a través de leyes, de protestas, escritos, lo que sea, pero por encima de eso hay algo más poderoso, ¿no? Y es orar, que no podemos Sí. descuidar esa parte. Entonces, esa es una buena Pastor, inspiración orar para los padres porque cristianos. el Señor sigue gobernando, muy a pesar de las iniciativas, las propuestas equivocadas, Él sigue gobernando. Así es. Dios gobierna y sobregobierna todos los asuntos de los hombres. Pues bien, entonces esa es una buena razón, una buena cosa para decirle a nuestros oyentes que la primera cosa para oponernos a que este proyecto de ley avance es orar. Tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que incline los corazones de los congresistas, que son los que van a votar. Al final ellos van a decidir, dicen sí o no. Y eso está pues encima, ya casi no está encima, cuando venga el momento de la último debate, el último debate y debate final. Y ahí o daremos toda la gloria a Dios por haber vencido, o seguimos dando la gloria a Dios porque se hizo, como sea, vamos a dar la gloria a Dios, ¿no? Porque se hizo ley, pero luego vamos a tener que sufrir las consecuencias. Pero tenemos la oportunidad de todavía de decir no a este proyecto, no, no te metas con mis hijos. El lema de hoy era, los hijos no le pertenecen los hijos son de los padres, no son del Estado. Estamos hablando de eso, Tatiana, ¿no? Del lema es, los hijos le pertenecen a los padres, no al Estado. Y esa es la forma como podemos nosotros entonces, eh, fuera de orar, pues seguir usando las redes, ¿no? Seguir haciendo reuniones como esta, por ejemplo, que pues, no sabemos cuánta gente puede escuchar y puede iluminar, decirles del peligro en que estamos. Entonces, fuera de orar, Tatiana, que estamos hablando de eso, ¿qué otras cositas podemos hacer? Bueno, una muy importante, necesitamos los padres de familia aprender cómo es este proceso legislativo. Necesitamos prepararnos, entender cómo todas estas cosas entran en su curso en el Senado, tienen un proceso de debate y cómo hay espacios de verdad de participación. Están las audiencias públicas. Usted le escuché que mencionó el tema de la participación en redes, de no sé, pronunciamientos, es decir, los padres somos los que mejor voces tenemos en este tema. ¿Por qué? Porque fíjese que hoy día queremos solamente o creemos que únicamente los expertos y doctos son los que pueden definir la familia y en este caso no es así. Somos los padres de familia los que mejor podemos entender Pues, el pues curso. los expertos, Tatiana, los expertos y los doctos son los padres, porque ellos fueron los que tienen los hijos y los ¿Cómo le conocen. parece? No hay nadie, o sea, los psicólogos, los psiquiatras, el médico, el profesor, el vecino, el presidente, el Congreso, ellos son expertos, pero con su propia familia, no Claro, con y mi es que en familia. esto, No, exacto, yo soy es que en esto, experto, pero con mi familia. sí, le escucho, pastor. Sí, dime, No, que me disculpa, le interrumpí. dale, dale. Y es que en esto no hay de una última palabra. Cada familia tiene su dinámica, cada familia tiene su espíritu, ¿no? Es decir, y eso hay que respetarlo. Por eso, finalmente, fíjense que así hace Dios. Es decir, Él envía su instrucción y está en nosotros como padres.
entender eso, y cómo ubicar toda esa divina instrucción en el hogar, cómo hacerlo partícipe a nuestros hijos de la manera que mejor lo reciban. Entonces, no hay una última palabra. Por eso, incluso es tan equivocado creer que la crianza positiva es la única forma de instruir a nuestros hijos. No, no hay tal cosa. No hay tal cosa. Y como usted dice, los doctos son los padres. Y más aquellos que tienen el temor de Dios, porque tienen además una guía divina, tenemos un manual. No estamos inventándonos, no estamos pensando como, porque está de moda la crianza positiva, pero hace unos años había otros modelos. Bien mal, equivocados, acertados, pero nunca, nunca permanentes, porque es que finalmente no hay una última palabra en este tema de la crianza. Sí, realmente cuando se quiere estandarizar una forma de educación, cuando se quiere estandarizar cómo educar a los hijos, pues eso es antiético, antimoral, antibíblico, antipedagógico, porque pues cada familia tiene su forma y como todas las personas, como no somos animales, los niños no son animalitos, son personas inteligentes, muy creativas, sorprendentes, creados de una forma muy bella, pues Dios les dio la capacidad de sorprendernos. Imagínate tú estandarizar la educación. Imposible. Bueno, estamos terminando. Tatiana, me alegra realmente conocerte. Gracias por venir. Qué bueno que tú eres una mamá joven, profesional, esposa, estás en el Congreso. Creo que vamos a tener la oportunidad de vernos en otras ocasiones porque pues vienen otros temas candentes como es el home school, que es otra cosa que tenemos que hablar, otros proyectos que vienen en camino. Ahora estamos luchando con la 320, pero a la par hay otras cosas, ataques, ¿no? Otros ataques. Entonces, Tatiana, Mire, tenemos un tema, yo le quiero contar. Tenemos un tema de, por ejemplo, además del castigo físico, tenemos un tema crítico que está entrando el tema de la eutanasia. Dice que es a decirse como si fuese un derecho de morir dignamente, el tema de la marihuana como una legalización, como algo de uso recreativo. bueno, entonces, pues vienen otras cosas, otros desafíos que vamos a estar hablando de ellos. Todo esto tiene que ver con gobierno y cómo el gobierno, pues, afecta a toda una sociedad. Pues a Tatiana, muchas gracias por acompañarnos hoy. Te vamos a invitar en otras ocasiones para que sigamos hablando. Me alegra que haya gente como tú en el Congreso ayudando a los representantes en este proceso con un entendimiento claro de la Biblia. Mire todos los peligros. Ajá. Perdón, lo Bueno, siento. Tatiana, te perdí. Gracias, Sí, gracias. está bien. Te perdimos por un ratito, pero está bien. Vamos a hablar más adelante. Entonces, gracias por venir. Dile a Angélica también, Alberto, muchas gracias por que tuvo una muy buena como tú. Estoy muy contento con eso. Dios te bendiga, gracias. Y Pastor. gracias a todos nuestros oyentes. Dios les bendiga. Gracias a Jorge por darnos este espacio. Esta emisora Busco en ti, porque donde estás no es el final. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Amén, muchas gracias, bendiciones.